Hace 35 años, dos jóvenes fueron quemados vivos por una patrulla militar. Solo Carmen Gloria Quintana sobrevivió y desde ese día ha luchado por justicia, al igual que la madre de Rodrigo Rojas. Hoy, en Archivo 24, recordamos uno de los crímenes más brutales de la dictadura de Augusto Pinochet. Julio de 1986, dos jóvenes huyen en las cercanías del Hogar de Cristo en Estación Central. Carmen Gloria y Rodrigo en este sector son detenidos por una patrulla militar. Los golpean, los ultrajan y rocían sus cuerpos con benzina. El oficial a cargo los amenaza constantemente con un encendedor, cuando de pronto los quema vivos. El 2 de julio de 1986 comenzó un paro nacional contra la dictadura que debía durar 2 días. Entre los organizadores estaban los colegios profesionales que se reunieron en sus respectivas sedes gremiales. El año 1986, las manifestaciones en contra de la dictadura se hicieron permanentes. La oposición lo catalogó como el año decisivo para la caída de Pinochet. Fue en medio de aquellas protestas cuando el 2 de julio, dos jóvenes sufrieron uno de los atentados más horrorosos que ejecutara el régimen, cuando sus vidas se cruzaron a las 7 de la mañana con una patrulla militar en Estación Central. Carmen Gloria, ¿qué recuerdas de ese 2 de julio de 1986? Bueno, recuerdo que fui quemada viva por una patrulla militar, me echaron benzina, me prendieron fuego a mí a Rodrigo y Rodrigo, bueno, murió. Que el gobierno sabía que iba a haber un despliegue, una movilización social y una protesta potente ese día y por lo tanto militarizó Santiago, es decir, sacó a las Fuerzas Armadas y fundamentalmente al ejército a la calle. Carmen Gloria era estudiante universitaria y esa mañana, junto a un grupo de jóvenes, se preparó para manifestarse cerca de General Velázquez en Estación Central. Rodrigo Rojas había vuelto hace poco de Estados Unidos, donde vivía con su madre. Quiso volver a Chile y reflejar con su cámara lo que pasaba en el país. Verónica, usted fue torturada en 1973 y fue exiliada. ¿Qué le comentó Rodrigo? ¿Por qué él sentía la necesidad de volver a Chile? Mi hijo era un niño muy especial, un joven desde muy niñito fue ávido por el conocimiento, le interesaba todo. Se inició en la fotografía antes de cumplir sus 7 años. Él quería fotografiar lo que estaba ocurriendo en Chile. Ese día de la protesta también a él le interesó estar en un sector popular donde la protesta fuera potente. Rodrigo y Carmen Gloria se habían conocido en algunas ollas comunes días antes, y ese 2 de julio, cuando los militares sorprenden a algunos jóvenes con neumáticos y benzina para levantar una barricada, huyen. Los dos quedan solos y son interceptados por la patrulla. Pero la patrulla los logró interceptar y en la huida logró capturar a Carmen Gloria y a Rodrigo. Y llegó un camioncito donde venían alrededor de unos 20 soldados conscriptos. Y llegó otra camioneta donde venían 2 militares o 3 militares de civil. Iniciaron, por así decirlo, una operación de castigo con ellos. Por ejemplo, a Carmen Gloria le volaron todos los dientes del frente de un culatazo. Los tiraron al suelo. Tomaron el bidón de benzina que está, le impregnaron las ropas de ellos con combustible. Los jóvenes, cuando quedaron prendidos y rodeados porque eran verdaderas antorchas humanas, como que se trataron de incorporar y salieron corriendo. Entonces alguien de la patrulla dijo, tápenlos con frazadas, pero quedaron botados inconscientes. Y ahí empezó entonces una deliberación entre los oficiales que hacían. Los tiraron arriba del camión, estaban inconscientes los dos jóvenes, Rodrigo y Carmen Gloria, y tomaron la decisión de ir a botarlos. El abogado Salazar sabe cada detalle, son 35 años defendiendo a Carmen Gloria Quintana. Conoce hoja a hoja el proceso.
a los dos jóvenes agonizantes los dejan tirados en Quilicura. Ellos sacan fuerzas y logran caminar unos metros. Y los dos jóvenes recobraron el conocimiento estando botados ahí, quemados, heridos. Y caminaron unos 200, 300 metros y llegaron a un camino principal. Y ahí estaba llevándose a cabo una construcción de una casa o algo. Y los maestros los vieron y les trataron de brindar ayuda. Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, llega a Chile desde el exilio, pero para acompañar a su hijo quemado vivo por una patrulla militar. Pero yo tomé en cuanto supe, que fue como a las 4 de la tarde, yo tomé la determinación que nadie me iba a detener y que yo iba a estar con mi hijo. Esto ya me duele eso, yo creo que van a pasar muchos años y siempre me va a doler y emocionar cuando pienso en que seres humanos pueden hacer esto a otros seres humanos. Eso aún me duele. Rodrigo lo separaron de partida cuando entró a la posta central, le colapsaron un pulmón. Nunca me quisieron dar el nombre del médico. O sea, la impotencia no haber podido hacer nada. Yo creo que cualquiera sabe. Luego de eso lo dejaron que se quemaran enteros. La niña lo único que pedía era que muriera. Mátenme, mátenme, decía, porque no aguantaba los dolores. Por favor, te lo suplico de rodillas, dame justicia para mi hija. ¿Hasta cuándo nuestros jóvenes van a ser destruidos? ¿Hasta cuándo la justicia se va a quedar callada? Carmen Gloria tiene el 62% de su cuerpo quemado. Es trasladada desde la posta central al Hospital del Trabajador. Rodrigo fallece 4 días después de haber sido quemado. Mi vida ha sido destruida porque yo he seguido funcionando. Y he seguido funcionando porque para mí es la promesa a mi hijo cuando murió era que yo iba a hacer absolutamente todo para que él tuviera justicia. En 1986, los medios tradicionales no creyeron la versión de los jóvenes y se hicieron eco de lo que decía la dictadura. Pero es muy curioso que la marca que tenía el joven que murió no estaba quemada por fuera. La quemadura es por dentro. No quiero pensar mal, sería malo si yo pensara un muerto mal. Pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó y se le provocó la quemazón por dentro. Pero Rodrigo, antes de morir, alcanzó a declarar ante el juez, asegurando que los militares lo habían quemado. Carmen Gloria, pese a estar 2 veces en coma, sobrevivió y siguió su tratamiento en Canadá. Los corresponsales extranjeros no se creyeron el discurso del régimen y Teleanálisis tampoco. La justicia continúa investigando el crimen, pero hay muchos aquí che pensano che los verdaderos criminales nunca saranno encontrados. Fine l'agghiacciante vicenda dei 2 ragazzi trasformati il 3 luglio scorso in torce umane da una pattuglia dell'esercito. Había muchos corresponsales extranjeros además. Entonces, esto de que 2 jóvenes hayan sido quemados en ese tiempo causó, pero no se conocía que se hubiese llegado a tanta brutalidad. En ese tiempo la televisión era controlada por el régimen. Los canales que habían eran completamente dependientes. Entonces aquí había un vacío que Teleanálisis trató de cubrir, digamos. Bueno, nosotros teníamos un canal que era privilegiado también, porque trabajábamos y estábamos vinculados al campo de los opositores a la dictadura, en la lucha con la dictadura. Por lo tanto, teníamos también una fuente de información fidedigna. Carmen Gloria comenzó a recorrer el mundo denunciando las violaciones a los derechos humanos en Chile. Mi rostro refleja todo el sufrimiento que vivió el pueblo chileno bajo la dictadura de Pinochet. Yo soy una de las víctimas, pocas sobrevivientes, y vengo a representar todo el dolor de este pueblo que busca justicia. Lo de Carmen Gloria es realmente increíble. Fíjate que Carmen Gloria estaba
con más parte de su cuerpo quemado que Rodrigo Rojas. El temple, demostrado por ella, la voluntad de seguir adelante. Bueno, fue bastante duro y de hecho tuve que aprender a caminar porque mis piernas están quemadas casi completamente, perdí mucha musculatura y tuve que aprender a caminar, como tú dices, aprender a caminar de nuevo, eso es como literal, tuve que aprender a caminar de nuevo, a usar mis manos porque las tenía completamente rígidas, a comer, a escribir, fue todo un proceso muy largo, muchas cirugías porque no podía levantar los brazos, porque la axila la tenía pegada a mi cuerpo, el cuello también lo tenía pegado acá, entonces muchas cirugías reconstructivas. Aceptar mi cuerpo también ha sido largo, en verano sobre todo, que no puedo usar, o sea, podría, pero un cierto pudor me impide aún ponerme traje de baño. Y bueno, yo creo que me ayudó mucho el hecho de haber salido por el mundo denunciando. Yo desde el año 87 ya me puse de pie y empecé a viajar. El primer país que viajé fue a Ginebra. Desde ayer tiene a su hija Fernanda en brazos y a su pareja. ¿Cómo le vas a contar a ella cuando crezca lo que viviste hace ya 6 años? Yo creo que le voy a contar como un proceso. De chiquitita le voy a contar todo lo que no solamente vivió yo, sino lo que vivió todo Chile durante 17 años de dictadura. Ante las presiones, en 1991, un tribunal militar culpó al oficial a cargo de la patrulla, Pedro Fernández Titus, de negligencia, y en 1993 la Corte Suprema solo lo sentenció a 600 días de prisión. Los 3 oficiales, los 4 clase y los 18 conscriptos habían establecido un pacto de silencio que les duró casi 30 años. Primero un pacto de silencio, hasta el 95 no estuvieron obligados, a mí me pagaron los milicos, pero tenía que quedarme callado. Una reconstitución de escena de haberle dicho a la Carmen Gloria ahí: Carmen, este huevón te quemó y este huevón no prestó ayuda. Eso tenía que decirle yo a la Carmen. Los 16 soldados con Cristo y no hay ni un huevón que quiere declarar y decir la verdad, porque ellos también vieron lo que la mayoría vio lo que yo vi. ¿Y qué les diría a ellos? Que son los maricones nomás. Pónganse los pantalones y digan la weá como hay, nada más. Nelson Medina, Jorge Astorga, Luis Zúñiga, Francisco Vázquez, Sergio Hernández, Iván Figueroa y Julio Castañer enfrentan nuevamente la justicia. Ya no será la militar, sino que esta vez ante el ministro Mario Carroza. Nosotros pues supimos que esa mañana, antes que las tropas fueran desplegadas, todas fueron arengadas, todas fueron a la guerra, a salvar a Chile desde el punto de vista de la arenga, que internamente se les dio como consigna para salir a la calle a reprimir. Pero es Julio Castañer González el que aparece sindicado como quien le habría prendido fuego a los jóvenes. Luego del pacto de silencio entre Castañer y el resto de los exmilitares, el presunto responsable del ataque continuó en la institución. Se desempeñó como mayor en la comuna de Paredones, viajó a Italia a estudiar relaciones internacionales. Todos los militares que participaron, que fueron 30, tuvieron que aprenderse una versión mentirosa de memoria. Los testigos claves fueron detenidos, amenazados de muerte. Fueron detenidos militares y ahora están en libertad esperando proceso, pero ha sido muy largo. Llevamos más de 35 años yo esperando justicia, aún no ha habido. Pedro Castañer González, que fue el que nos encendió fuego finalmente y siguió militando en los partidos de extrema derecha y de hecho con total impunidad. En 2019 el juez Carroza sentenció a Julio Castañer, Iván Figueroa y Nelson Medina a 10 años y un día de presidio en calidad de autores y al resto a 3 años en calidad de cómplices. Hoy el caso está a la espera de los alegatos en la Corte de Santiago para que la causa se vea en segunda instancia. Mientras tanto, todos están libres. ¿Qué te dio fuerza para seguir luchando por justicia y cómo pudiste formar tu familia? Bueno, a mí me gustaría que hubiera justicia. Se tentó de manera tan cruel contra 2 seres humanos y uno muerto a sus 19 años, en plena juventud. Y nada más que sufre mucho por la muerte de su hijo. Estoy feliz con mi familia, mis niñas, son 3 niñas, pero siempre tengo ese dolor que arrastro. ¿Qué le parece a usted que tras 35 años y luego de uno de los crímenes más horrorosos de la dictadura, quienes lo cometieron estén en libertad? La Corte de Apelaciones no actúa, por lo tanto todos estos criminales están libres. Esto fue un crimen tan horrendo y lo sigue siendo hasta el día de hoy porque sigue impune. Ahora, tratándose de delitos de lesa humanidad como el caso de Carmen Gloria y Rodrigo Rojas,
no prescriben. El juez Mario Carroza condenó a 11 miembros del ejército por homicidio calificado en el caso de Rodrigo y en grado de frustrado en el caso de Carmen Gloria. Sin embargo, e increíblemente 35 años después de uno de los atentados más horrorosos provocados en dictadura, ninguno de los uniformados está efectivamente en la cárcel. Tu voz seguirá viviendo